Ministerio de Evangelización Oasis de la Iglesia Católica Mother of Christ tiene el agrado de presentar al predicador laico César Coronado con una enseñanza que hará cambiar nuestras vidas, descubriendo que Cristo es el Señor, ayer, hoy y siempre. Por eso Cristo nos dice: el que tenga sed que beba del manantial del agua viva. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Muy buenas noches, bienvenido a tu programa Gotitas de Esperanza del Ministerio de Evangelización Oasis de Miami en la Parroquia Madre de Cristo, de la mano de nuestro hermano, predicador laico César Coronado. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado. Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo Jesús nuestro Señor. Le damos gracias al Señor porque realmente nosotros queremos adentrarnos en la intimidad a través de las enseñanzas que el Magisterio nos va proponiendo. Y hoy día tenemos una enseñanza que realmente nos invitará más que todo a reavivar la confianza en el Señor. Por eso le pedimos al Espíritu Santo, que es el irador de la vida, que venga y nos ilumine con la gracia y el don del discernimiento. Señor, tú pon las palabras en mis labios para que de esa manera tu pueblo, tu grey, reciba un mensaje digno de esperanza, de amor, y que no tengamos miedo ante las vicisitudes que se presentan en la vida. Nos cubrimos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy la temática es acerca de ánimo, soy yo. No tengáis miedo. Y nos vamos a basar de la lectura de San Mateo en el capítulo 14, versículo del 22 al 23. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: después de que la gente se había saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba ahí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame a ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: ¡qué poca fe! ¿Por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amaneó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Realmente es una lectura como anillo al dedo a las circunstancias que nosotros y la humanidad entera está viviendo. Fíjese, en la iglesia, comencemos, ha entrado el miedo, si es verdad. Seguramente aprovechando los momentos difíciles de sus idas y venidas por el lago de Galilea,
Jesús educaba a sus discípulos para enfrentarse a las tempestades futuras más peligrosas. Mateo recrea ahora uno de sus episodios para ayudar a las comunidades cristianas a librarse de sus miedos y de su poca fe. Los discípulos están solos. Esta vez no los acompaña Jesús. Su barca, como dice la Escritura, ya está muy lejos de tierra, a mucha distancia de Jesús, y un viento contrario les impedía volver. Solos, en medio de la tempestad, ¿qué pueden hacer sin Jesús? Querida familia, estamos viviendo una situación muy crítica en el orbe global de la tierra. Y realmente, la gran pregunta que desde los sacerdotes, desde el Santo Padre, lo único que nos están pidiendo es no tener miedo. Puesto si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa es una palabra de esperanza para ti que me estás escuchando. Yo sé que en estos momentos estás en tu casa tranquilo porque así lo han dictado las normas de la seguridad de las autoridades para tu bien. Pero volvamos a la lectura, porque esto vamos a irlo correlacionando para que veamos la realidad que ya se presentaba desde esta palabra a los momentos más críticos que el hombre o la humanidad puede vivir. La situación de la barca es desesperada. Imaginémonos la desesperación que hay ahora. Mateo habla de las tinieblas de la noche, la fuerza del viento y el peligro de hundirse en las aguas. Con este lenguaje bíblico conocido por sus lectores, va describiendo la situación de aquellas comunidades cristianas amenazadas desde fuera por la hostilidad y tentadas desde adentro por el miedo y la poca fe. ¿No es esta nuestra situación hoy? Miremos, se cerraron los templos por la situación de la pandemia y la gente, el creyente entró en pánico porque decía, ¿a dónde vamos a ir ahora a recibir esa palabra de aliento, de esperanza? Pero no nos habíamos dado cuenta que los templos se cerraban, pero la iglesia que es usted y que somos yo, estaban abiertas. Lo único que necesitábamos es entrar en profunda meditación para analizar la situación que estábamos viviendo. Y Dios ha permitido, a veces, basándose de las circunstancias que ocurren, para reunir a su pueblo como iglesia. Tú con tu familia, tus hijos, los seres más cercanos. Reunirnos y quizás por primera vez celebrar la Pascua que nunca la habíamos celebrado juntos como familia. O algunos que siempre trabajan de madrugada y llegan de noche cuando ya la esposa se va a trabajar. Los hijos se van al colegio y no hay tiempo ni siquiera para verse. Pues hoy el Señor nos ha concedido ese tiempo. Pero todo nosotros lo hacemos a base de ¿qué cosa? De que sentimos que se nos hunde la barca. Nos hundimos en medio del caos. Y eso no es verdad. Porque la gracia de Dios siempre va con nosotros, marchando con nosotros, caminando con nosotros. Yo te digo que si tú crees, verás la gloria de Dios. Ahí está el punto y coma, podríamos decir así, de la realidad del ser humano. Las Escrituras nos dicen, eran las 3 y las 6 de la madrugada. Se les acerca Jesús andando sobre el agua, pero los discípulos son incapaces de reconocerlo. El miedo les hace ver en él un fantasma. Los miedos son el mayor obstáculo para reconocer, amar y seguir a Jesús como Hijo de Dios, que nos acompaña y nos salva en la crisis. Jesús le dice las palabras que necesitan escuchar, las que necesitamos hoy escuchar. Y las palabras son claras y reales. Ánimo, soy yo, no tengáis miedo.
En esa palabra Dios nos quiere transmitir su fuerza, su seguridad y su confianza absoluta en el Padre. Porque Dios te ha dado una fuerza increíble para llamarlo en las circunstancias más oscuras de tu vida, que es el proceso de la oración. Si rezamos el Padre Nuestro, no dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Por qué no le pedimos la gracia y la bondad de Dios que descienda para nuevamente que ocurra el milagro de las bodas de Caná en nuestra familia? ¿Cuánto tiempo quizás no teníamos el tiempo suficiente para hablar con las esposas, con los hijos? Y hoy, a raíz de esta situación que estamos viviendo, tenemos el tiempo necesario que antes decíamos: no tengo tiempo. Y tenemos que aprovecharlo. No hay que tener miedo, ni siquiera a esta situación que estamos viendo, porque es un fantasma que se está apropiando de toda del orbe de la tierra. Miedo a que quizás escaseen los alimentos, miedo a que quizás se tome un largo tiempo para volver nuevamente a alabar y bendecir al Señor en su templo. Miedo porque nos hace falta el pan de la vida, la Santa Eucaristía. Pero hay razones especiales que la Iglesia nos propone. Recibir a Cristo en nuestro corazón en una forma espiritual. Dios está latente y presente en la intimidad de nosotros. Jesús les da estas palabras para transmitir su fuerza, su seguridad y su confianza absoluta en el Padre. Míreme, Pedro es el primero en reaccionar. Su actuación es, como casi siempre, modelo de entrega confiada y ejemplo de miedo y de debilidad a la vez. Camina seguro sobre las aguas, luego le entra miedo, va confiado hacia Jesús, luego olvida su palabra, siente la fuerza del viento y comienza a hundirse. En la iglesia de Jesús ha entrado el miedo y no sabemos cómo liberarnos de él. Tenemos miedo al desprestigio, la pérdida de poder y el rechazo de la sociedad. No tenemos miedos unos a otros. La jerarquía endurece su lenguaje. Los teólogos perdemos libertad. Los pastores prefieren no correr riesgo. Los fieles miran con temor el futuro. En el fondo de estos miedos hay casi siempre miedo a Jesús, poca fe en Él, resistencia a seguir sus pasos. Él mismo nos ayuda a descubrirlo y nos dice: ¡qué poca fe! ¿Por qué dudáis tanto? Y eso es lo que sucede. Hemos visto los anales del mundo. Esa no es la primera epidemia que ha azotado a la humanidad. Anteriormente hubo la peste bubónica, el tifus, el SIDA. Y realmente todo fue buscándose la solución, y muchas de las soluciones se lograron a base del poder de la oración. Dios quiere que tú te vuelvas un hombre de fe, un hombre que realmente al mirar los cielos puedas decirle al Padre: Padre, te doy gracias por el pan que hoy pusiste en mis mesas. No olvidarnos de agradecerle al Señor. Gracias, Señor, porque estoy fortalecido. Gracias, Señor, porque nuevamente la alegría ha invadido mi corazón. Nuevamente he podido murmurar palabras que me había olvidado, como: te quiero, te extraño, te necesito. Y Dios quiere que ese lenguaje humano lo transmitamos hacia Él. Que nuevamente descubramos que sin Cristo es imposible vivir. Por eso yo le pido a mi Señor que nos siga sosteniendo nuestra fe débil, para que nosotros no tengamos miedo y encontremos muy pronto la solución de volver a estar con Él
como Él desea que estemos nosotros en Él. Te doy gracias, Señor, por esta primera parte, y luego continuaremos después de un momento de meditación para entrar en la otra porción que se va a titular ¿Por qué nos hundimos? Así que le pedimos que el Señor nos bendiga y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy he empezado a caminar, Señor, quiero hacer tu voluntad. Dame fuerza, dame amor y también mucha humildad. Quiero darte todo mi corazón. Mi alma está llena de tu luz. Tu espíritu se ha posado en mí. Tu verdad me ha iluminado, me has traído mucha paz y te siento mucho más cerca de mí. Hoy he empezado a caminar, Señor, quiero hacer tu voluntad. En el camino a Emaús, de nuevo te encontré. Quédate conmigo, Señor. Camino a Emaús, de nuevo te encontré. Quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo, Señor. A través de este cántico gregoriano, entramos en la segunda parte en donde realmente decimos, ¿es posible hundirnos o no? Analicemos a continuación la palabra. Es sorprendente la actualidad que cobra en estos tiempos de crisis el relato de la tempestad en el lago de Galilea. Mateo describe con rasgos certeros la situación. Los discípulos de Jesús se encuentran solos, lejos de la tierra firme. En medio de la inseguridad del mar, la barca está sacudida por las olas, desbordada por fuerzas adversas. El viento es contrario, todo se vuelve en contra. Es noche cerrada, las tinieblas impiden ver el horizonte. Así viven no pocos creyentes el momento actual. No hay seguridad ni certeza religiosa, todo se ha vuelto oscuro y dudoso. La religión está sometida a toda clase de acusaciones y sospechas. Se habla del cristianismo como una religión terminal que pertenece al pasado. Se dice que estamos entrados en la era postcristiana. En algunos nace el interrogante: ¿no será la religión un sueño irreal? ¿Un mito
ingenuo llamado a desaparecer. Este es el grito de los discípulos al atisbar a Jesús en medio de la tempestad. ¡Es un fantasma! Querida familia, de verdad que el mundo cristiano ha sido sacudido, sí. Cuando yo evoco la palabra cristiano, involucro a toda la iglesia católica, la ortodoxa, la iglesia evangélica, los que realmente desean de todo corazón volver a tener sus celebraciones. Pero en este periodo de prueba que el Señor realmente quizás ha dispuesto en nuestra vida para que nosotros redescubramos a través del periodo cuaresmal que pasamos, para analizar nuestro sentido de conversión, para realmente ver y darnos cuenta que en quién tenemos puesta nuestra confianza. La reacción ante todas las incógnitas, preguntas que tú tengas que quizás yo no pueda responderte ni darte la respuesta correcta, la tiene Jesús. La reacción de Jesús es inmediata. ¡Ánimo! Soy yo. No tengáis miedo. Animado por esas palabras, Pedro hace a Jesús una petición inaudita. Señor, si eres tú, mándame ir andando sobre el agua. No sabe si Jesús es un fantasma o alguien real, pero quiere comprobar que se puede caminar hacia él andando, no sobre tierra firme, sino sobre el agua. No apoyándose en argumentos seguros, sino en la debilidad de la fe. Así vive el creyente su adhesión a Cristo en momentos de crisis y oscuridad. No sabemos si Cristo es un fantasma o alguien vivo y real, resucitado por el Padre para nuestra salvación. No tenemos argumentos científicos para comprobarlo, pero sabemos por experiencia que se puede caminar por la vida sostenidos por la fe en Cristo y en su palabra. No es fácil vivir de esta fe desnuda. El relato evangélico nos dice que Pedro sintió la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse. Es un proceso muy conocido. Fijarse solo en la fuerza del mal, dejarnos paralizar por el miedo y hundirnos en la desesperación, en la desesperanza. Pedro reacciona y antes de hundirse del todo grita: ¡Señor, sálvame! La fe es muchas veces un grito, una invocación, una llamada a Dios. Señor, sálvame. Señor, sálvanos. Sin saber ni cómo ni por qué es posible entonces percibir a Cristo como una mano tendida para sostener y decirnos: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Caminar sobre el agua es algo sobrenatural. Son muchos los creyentes que se sienten hoy a la intemperie, desamparados en medio de una crisis y de una confusión general. Los pilares en los que tradicionalmente se apoyaba su fe se han visto sacudidas violentamente desde sus raíces. La autoridad de la Iglesia, la infalibilidad del Papa, el magisterio de los obispos, ya no pueden sostenerlos en sus convicciones religiosas. Un lenguaje nuevo y desconcertante ha llegado hasta nuestros oídos, creando malestar y confusión antes desconocido. La falta de acuerdo entre los obispos, entre los fieles, entre los sacerdotes, nos han consumido en un desconcierto. Con mayor o menor sinceridad son bastantes los que se preguntan: ¿qué debemos creer?
¿A quién debemos escuchar? ¿Qué dogmas hay que aceptar? ¿Qué moral hay que seguir? Y son muchos los que, al no poder responder a estas preguntas con la certeza de otros tiempos, tienen la sensación de estar perdiendo la fe. Sin embargo, no hemos de confundir nunca la fe con la mera afirmación teórica de unas verdades o principios. Ciertamente la fe implica una visión de la vida y una peculiar concepción del ser humano, su tarea y su destino último. Para ser creyente es algo más profundo y radical, y consiste antes que nada en una apertura confiada a Jesucristo como sentido último de nuestra vida, criterio definitivo de nuestro amor a los hermanos y esperanza última de nuestro futuro. Por eso se puede ser verdadero creyente y no ser capaz de formular con certeza determinados aspectos de la concepción cristiana de la vida. Y se puede también afirmar con seguridad absoluta los diversos dogmas cristianos y no vivir entregado a Dios en aptitud de fe. San Mateo ha descrito la verdadera fe al presentar a Pedro que camina sobre el agua acercándose a Jesús. Eso es creer. Yo te animo a que en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, a ciegas tenemos que confiar y saber que día tras día la provisión que deseamos tener sobre nuestra mesa, ahí va a estar presente, latente, porque Dios nunca abandona a sus hijos. Eso es creer. Caminar sobre el agua y no sobre tierra firme. Apoyar nuestra existencia en Dios y no en nuestras propias razones, argumentos y definiciones. Vivir sostenido no por nuestra seguridad, sino por nuestra confianza en el Señor. Y nosotros vemos cómo realmente se han abierto organismos para ayudar a la necesidad que el pueblo hoy está viviendo. Distribución de alimentos gratuitamente sin cobrarte nada y de buena calidad. Ayudando a muchos, como son uno de los ministerios San Vicente de Paúl. Que Dios bendiga ese movimiento que realmente ha sido para muchos el sostén de nuestras mesas, con esa ayuda y esa sonrisa con que realmente los que han entregado los alimentos han hecho nuevamente volver el rostro de los hermanos, la alegría, la felicidad de ver de que Dios no nos ha desamparado, que Él está con nosotros, que no lo vemos, pero lo sentimos en la intimidad de nuestro corazón. Yo quiero animarte, hermano, a que el día de hoy retomes con fuerza tu oración. Te invito a que hoy leas la palabra del Señor, aunque sea un versículo pequeñito. No te pido que saques argumentos extraordinarios ni nuevas teologías. Te invito a que creas. Yo te digo que si tú crees, verás la gloria de Dios. Pedro le creyó al poder de esa palabra que le dijo Jesús: ven. Y esa palabra fue de poder, porque Pedro comenzó a caminar sobre el agua cuando tenía la mirada puesta en Jesús. Pero ante el sonido súper extraordinario de las fuerzas del viento y el movimiento quizás de las aguas cuando él caminaba, le hicieron poner la atención en las circunstancias en que se desarrollaban y perder la visión de Cristo. Y se comenzó a hundir. Y Dios, que siempre nos ama tanto, le extendió la mano a Pedro y le dijo:
¿por qué dudaste? Pedro tuvo que gritar: Señor, sálvame. Querido hermano, Dios está al lado tuyo. En este momento, sí, en este momento que tú estás escuchando esta reflexión, Dios está al lado tuyo. Quizás no percibamos su presencia, pero Él está al lado tuyo para abrazarte, para decirte esas palabras que le dijo a Pedro. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué has dudado? ¿Por qué no tienes una fe real centrada en mí? Dios nos comprende y nos entiende, querida familia. Y le doy gracias al Señor por haberme permitido ser un portador de buenas noticias, de esperanza, de alegría, porque así lo estoy viviendo en mi carne propia. No hay trabajo, no hay un ingreso, pero está el ingreso del amor de Dios en nuestros corazones, y nuestra fe ha ido acrecentándose, y nuevamente la confianza la hemos puesto en el Señor. Si no, mira un cuadro de la Divina Misericordia. ¿Qué dice al final? Jesús, en ti confío. ¿Será verdad? ¿O será una verdad a medias? No quiero juzgar, sino que tú analízate como yo me he analizado. Mi confianza se ha acrecentado más en estos tiempos, que no son de escasez, que no son de miedo, que no son de cobardía, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardes, sino un espíritu fuerte, que agarrándonos de la oración del Santo Rosario y de leer su palabra, somos invencibles y llenos de la gracia de Dios, que impide que cualquier mal venga a tocar nuestra vida, nuestra familia. Querido hermano, simplemente te digo, mira la cruz, mírala. Y quizás hoy te diga el Señor: por ti yo di mi vida, para que no tuvieras miedo y estés seguro que yo marcho contigo todos los días de tu vida. Paz y bien de parte del Señor. Ánimo, que Dios está con nosotros. Amén y amén. Mejor el refugio
Y nuevamente le damos gracias al Señor, porque realmente es hermoso el redescubrir su presencia en nuestra vida. Pero lo más hermoso es aprender a creerle a Él desde la duda.
Fíjese, no es fácil responder con sinceridad a esa pregunta que Jesús hace a Pedro en el momento mismo en que lo salva de las aguas. ¿Por qué has dudado? A veces las más hondas convicciones se nos desvanecen y los ojos del alma se nos turban sin saber exactamente por qué. Principios aceptados hasta entonces como inconmovibles comienzan a tambalearse y se despierta en nosotros la tentación de abandonarlo todo sin reconstruir nada nuevo. Otras veces, queridos hermanos, queridas hermanas, el misterio de Dios se nos hace abrumador. La última palabra sobre mi vida se me escapa y es duro abandonarme al misterio. Mi razón sigue buscando insatisfecha una luz clara y apodíctica que no encuentra ni podrá jamás encontrar. No pocas veces la superficialidad y ligereza de nuestra vida cotidiana y el culto secreto a tantos ídolos nos sumergen en largas crisis de indiferencias y ascetismos interiores con la sensación de haber perdido realmente a Dios. Con frecuencia, es nuestro propio pecado el que quebranta nuestra fe, pues ésta decae y se debilita cuando nos alejamos de Dios. Si somos sinceros, hemos de confesar que hay una distancia enorme entre el creyente que profesamos ser y el creyente que somos en realidad. ¿Qué hacer al constatar en nosotros una fe a veces tan frágil y vacilante? Lo primero es no desesperarnos ni asustarnos al descubrir en nosotros dudas y vacilaciones. La búsqueda de Dios se vive casi siempre en la inseguridad, la oscuridad y el riesgo. A Dios se le busca a tiendas. Y no hemos de olvidar que muchas veces la fe genuina solo puede aparecer como duda superada, según Ladislao Boros, un teólogo. Lo importante es aceptar el misterio de Dios con el corazón abierto. Nuestra fe depende de la verdad de nuestra relación con Él y no hace falta esperar a que nuestras interrogantes y dudas se resuelvan para vivir en verdad ante ese Dios que nos ama. Por eso lo importante es saber gritar como Pedro: Señor, sálvame. Saber levantar hacia Dios nuestras manos vacías, no solo como gesto de súplica, sino también de entrega, confiada de alguien que se sabe pequeño, ignorante y necesitado de salvación. No olvidemos que la fe es caminar sobre agua, pero con la posibilidad de encontrar siempre esa mano que nos salva cuando comenzamos a hundirnos. Existen dudas en la vida del creyente. Hace algunos años los cristianos hablaban de la incredulidad como de un asunto propio de ateos y descreídos. Algo que nosotros no nos rozaba de cerca. Hoy no nos sentimos tan inmunizados. La increencia ya no es algo que afecta solo a los otros, sino una cuestión que el creyente se ha de plantear sobre su propia fe. Antes que nada, hemos de recordar que la fe nunca es algo seguro de lo que podemos disponer a capricho. La fe, querido hermano, es un don de Dios. Es un regalo que proviene del Padre, que hemos de acoger y cuidar con fidelidad. Por eso, el peligro de perder la fe no viene tanto del exterior cuando de nuestra aptitud personal ante Dios. Lo dictaminamos todo. Bastantes personas hablan hoy de sus dudas de fe.
Por lo general se trata en realidad de dificultades para comprender de manera coherente y razonable ciertas ideas y concepciones sobre Dios y el mismo misterio cristiano. Estas dudas de fe no son tan peligrosas para el cristiano que vive una actualidad de confianza amorosa hacia Dios. Como decía el cardenal Newman, 10 dificultades no hacen una duda. Para hablar de la fe en la cultura hebrea se utiliza un término muy expresivo, amán. De ahí proviene la palabra amén. Este verbo significa apoyarse, asentarse, poner la confianza en alguien más sólido que nosotros. En esto consiste precisamente lo más nuclear de la fe. Creer es vivir apoyándonos en Dios, esperar confiadamente en Él en una actitud de entrega absoluta de confianza y fidelidad. Esta es la experiencia que han vivido siempre los grandes creyentes en medio de sus crisis. San Pablo lo expresa de manera muy gráfica. Yo sé de quién me he fiado. Segunda de Timoteo 1:12. Y la pregunta sería, ¿de quién tú te has fiado? ¿Te has fiado de tus seguridades económicas, de tus posesiones que tienes? ¿De qué te está valiendo en estos momentos? Cuando hay peligro o nos hemos creado un pánico increíble que hasta miedo salir de nuestros hogares nos ha dado. Pero aquel que tiene su confianza puesta en el Señor no se amedrenta, se cuida, toma sus precauciones, pero no se queda encerrado. Porque quizás el Señor te puede invitar a una misión en esta época para probarte tu fe, para realmente ver en quién tienes puesta tu confianza. Esta es también la actitud de Pedro, que al comenzar a hundirse grita desde lo más hondo, Señor, sálvame. Y siente la mano de Jesús que lo agarra y le dice, ¿por qué has dudado? Las dudas pueden ser una ocasión propicia para purificar más nuestra fe, arraigándola de manera más viva y real en el mismo Dios. Este es el momento de apoyarnos con más firmeza en el Señor y de orar con más verdad que nunca. Cuando uno es cristiano de nacimiento, siempre llega un momento en que nos hemos de preguntar si creemos realmente en Dios o simplemente seguimos creyendo en aquellos que nos han hablado de Él desde que éramos niños. Amado Jesús, yo quiero pedirte de todo corazón que realmente vengas sobre nuestra vida, que nos ayudes en estas circunstancias que realmente estamos viviendo. Te pido, oh Padre Omnipotente, que tú vengas y realmente entres en la vida íntima de cada uno de nosotros. Que nos demos cuenta que no hay que tener miedo cuando tú caminas al lado nuestro. Por eso yo quiero decirte, Señor Jesús, que aumentes nuestra fe, que aumentes tu verdad en mi corazón, para que realmente yo pueda hoy decirte que te quiero, que te amo y que confío solamente en ti. Señor Jesús, que tu nombre sea bendito eternamente, Señor Dios mío, porque me permitiste que llegara este momento de prueba, de duda, de enfermedad, de cansancio espiritual, de aridez espiritual, para que yo me humille
y simplemente logre alzar mi mirada a tu cruz y ver la necesidad que tengo de refugiarme en ti por medio de la oración, para que me ayudes y cambies en bienes todos mis males. La palabra del Señor cuando dice en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mi grito, mi oración no te alcanza. Dios mío, de día grito y no respondes. Mi garganta está seca como una teja y la lengua se me pega al paladar. Como perros rabiosos me rodean los malvados. Han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos. Se han repartido mis vestidos entre sí y sobre mi túnica han echado suerte. Tú, Señor, no te quedes lejos, tú eres mi fuerza, ven corriendo a ayudarme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración para obtener la serenidad. Oh Jesús, tú eres el Rey de la paz. Ayúdame a aceptar sin amargura las cosas que no puedo cambiar. Tú eres la fortaleza del cristiano. Dame valor para transformar aquello que en mí debe mejorar. Tú eres la sabiduría eterna. Enséñame en cada instante cómo debo obrar para agradar más a Dios y hacer mayor bien a las demás personas. Te suplico por los méritos de tu infancia, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Jesús, por esta meditación en donde realmente hemos de confiar solamente en ti. Te doy gracias porque hoy el miedo que existía en mi alma se ha ido alejando, porque tu palabra ha entrado con poder y la fuerza de tu Santo Espíritu ha fortalecido mi fe. Gracias, Jesús, por tu presencia en medio de esta tempestad. Gracias porque sé que tú estás aquí y que tú hoy has tomado el control de mi barca. Y en medio de esta tormenta que estoy pasando o que estamos pasando, nos llevarás a puerto seguro, para que una vez más tu nombre sea glorificado eternamente. Porque en verdad tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Tú eres la esencia de nuestra vida, el aire que respiramos, la tibieza del sol que calienta nuestra piel. Lo eres todo tú, Señor. Gracias, Jesús, por amarnos, por entendernos y comprendernos. Por eso le pido hoy al Padre que desde las alturas nos envíe una rica y abundante bendición. Desde las alturas. Para que al recibir esa bendición sintamos la presencia real y triunfante de Cristo en mi vida. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Paz y bien, querida familia. Les habló con mucho cariño un amigo, un hermano, un servidor, César Coronado, del Ministerio de Evangelización Oasis, de la Iglesia de Madre de Cristo de la Arquidiócesis de Miami. Paz y bien. Aleluya. Jesús ha resucitado. Gracias, Jesús, por esta confianza que hoy has devuelto a nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Alabado y loado sea tu santo nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esta es
María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.